Hoy nos adentramos en uno de los misterios más persistentes de la historia, la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro. Su figura, popularizada por las novelas de Alejandro Dumas y las películas de mosqueteros, evoca imágenes de duelos a espada y secretos palaciegos. Pero, ¿y si os dijera que gran parte de esa imagen es una invención? Para empezar, ¿sabíais que, en realidad, era el hombre de la máscara de terciopelo? Este detalle, que parece menor, es solo la primera capa de un enigma mucho más profundo. A lo largo de este video, buscaremos respuestas a las preguntas que durante siglos han desconcertado a historiadores y aficionados. ¿Existió realmente este prisionero? ¿Qué rostro se escondía bajo aquella máscara? ¿Y por qué era tan crucial ocultar su identidad? ¿Cuál era su terrible secreto? Esta no es solo una historia de espadachines. Es un escalofriante caso real que nos revela cómo el poder absoluto de un rey, Luis XIV, pudo borrar por completo la existencia de una persona, anulando su identidad hasta convertirla en un fantasma. La máscara de terciopelo no era solo un objeto, era la letra de cachete hecha visible, un sello real sobre un rostro humano, negándole no solo su libertad, sino su propia existencia. Su historia nos recuerda una verdad fundamental, documentada en la larga lucha por los derechos humanos, que el derecho a la vida y a la libertad no son concesiones del poder, sino atributos inherentes a la condición del ser racional, libre y responsable. La historia de la humanidad es, en esencia, un largo y conflictivo camino contra la injusticia y la opresión, un choque frontal entre el derecho y la fuerza bruta. La historia del prisionero enmascarado es uno de sus capítulos más sombríos. Acompáñadme a desvelar las pruebas históricas irrefutables que confirman la existencia de este enigmático cautivo. Lejos de ser una leyenda, la existencia del prisionero está confirmada por documentos oficiales. La primera mención escrita que tenemos data de julio de 1669. Es una carta del marqués de Louvois, secretario de guerra del rey Sol, dirigida a Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, el carcelero que custodiaría al preso durante toda su vida. Las instrucciones eran tan precisas como inhumanas y revelan la magnitud del secreto que se pretendía guardar. Las órdenes del rey eran claras y aterradoras. Aislamiento total. Su celda no debía tener acceso a ningún otro lugar y las puertas debían estar tan bien cerradas que los guardias no puedan escuchar nada. Prohibición de comunicación, el propio Saint-Mars debía llevarle la comida una vez al día y nunca escuchar, bajo ningún pretexto, lo que quiera deciros. Amenaza de muerte, le amenazaréis con matarlo si en alguna ocasión abre la boca para hablaros de algo que no sean sus necesidades. El prisionero pasó 34 años de su vida moviéndose entre las prisiones más seguras de Francia, siempre bajo la estricta vigilancia de Saint-Mars. Los testimonios de la época describen una existencia paradójica. Por un lado, se le trataba con deferencia, se le dio cuanto deseaba, era devoto y leía constantemente. Por otro, vivía bajo una tortura psicológica incesante. Se convirtió, en efecto, en un habitante de un mundo de sombras, un fantasma viviente mantenido por orden real. Estaba obligado a llevar la máscara de terciopelo en todo momento, incluso para comer y dormir. 2 mosqueteros lo vigilaban día y noche con órdenes explícitas de matarlo si intentaba quitársela. El interés por su caso fue reavivado medio siglo después por un ilustre compañero de cautiverio, un hombre que conoció los mismos muros de la Bastilla, el filósofo Voltaire. Fue él quien recogió una de las anécdotas más reveladoras sobre el prisionero. Un día, el hombre enmascarado escribió un mensaje en un plato de plata y lo arrojó por la ventana de su celda. Un pescador que faenaba cerca lo encontró y se lo llevó a Saint-Mars. El carcelero, alarmado, le preguntó, ¿has leído lo que está escrito en este plato? El pescador, analfabeto, respondió que no. Tras asegurarse de que nadie más había visto el plato, Saint-Mars lo dejó marchar con una escalofriante advertencia: vete, y considérate afortunado de no saber leer. Un secreto de estado de esta magnitud no se mantenía solo con muros y mosqueteros.
Requería un arma legal, un instrumento capaz de borrar a un hombre de la faz de la tierra con la sola firma del rey, la lettre de cachet. El encarcelamiento del hombre de la máscara no fue un capricho aislado, sino la aplicación de una herramienta jurídica diseñada para ejercer el poder sin rendir cuentas. La lettre de cachet, o carta sellada, era una orden ejecutiva del rey para una captura y retención, por la cual se privaba de libertad indefinidamente y al margen de cualquier proceso judicial. Su propósito era claro y terrible: detener sin alboroto, impedir el escándalo, esconder la falta y al culpable de esta, todo con un solo gesto real. Es la esencia de la lettre de cachet. Este mecanismo convertía a los prisioneros en habitantes de un mundo de sombras en letargo, borrados del mundo sin dejar rastro. No fue el único caso. En 1749, el famoso enciclopedista Denis Diderot también fue encerrado en el castillo de Vincennes por una de estas cartas, acusado de escribir libros disociadores y perniciosos. Esto nos lleva a la pregunta central: si la lettre de cachet era el método, ¿quién podía ser el prisionero cuyo secreto era tan peligroso como para justificar 34 años de un aislamiento tan extremo y absoluto? La teoría más famosa, popularizada por Voltaire y explotada por la literatura y el cine, apunta a un secreto de estado del más alto nivel. El prisionero era un hermano gemelo de Luis XIV. La idea de un segundo heredero con los mismos derechos al trono habría sido una amenaza intolerable para la estabilidad de la corona. Esta hipótesis se alimentó del milagroso nacimiento del propio rey. Sus padres, Luis XIII y Ana de Austria, no habían logrado tener descendencia durante 23 largos años. La leyenda cuenta que, una noche, una tormenta obligó al rey, que estaba de viaje, a pernoctar inesperadamente con la reina en el Louvre. 9 meses después, y tras una supuesta profecía de un fraile, nació Luis XIV. Sin embargo, esta teoría, aunque fascinante, se derrumba ante la evidencia histórica. Los partos reales en el siglo XVII eran actos públicos, presenciados por centenares de testigos oculares precisamente para evitar cualquier duda sobre la legitimidad del heredero. Ocultar el nacimiento de un gemelo en esas circunstancias habría sido prácticamente imposible. Otras teorías, aunque menos conocidas, también han circulado, pero carecen de fundamento histórico. Luis de Borbón, el hijo rebelde, se especuló que el prisionero era un hijo bastardo del rey con Louise de la Valliere, encarcelado por abofetear al heredero. La realidad es muy distinta. Luis de Borbón fue legitimado por su padre, pero se vio envuelto en escándalos homosexuales con un grupo secreto llamado la Santa Hermandad de Gloriosos Pederastas. Avergonzado, el rey lo desterró, y el joven murió en la guerra en Flandes a los 16 años, buscando recuperar el favor de un padre a quien su muerte le resultó indiferente. Y se cuenta que su madre, cuando conoció la noticia, dijo que debía llorar más por su nacimiento que por su muerte. El esclavo Nabo, el amante prohibido, una teoría aún más fantasiosa sugiere que el preso era un paje pigmeo de la reina María Teresa, de quien se decía que era su amante. Según el rumor, fue encarcelado tras el supuesto nacimiento de una hija de piel negra. Esta hipótesis no se sostiene, el perfil físico no coincide con las descripciones del prisionero. Además, la historia de la monja negra de Moret, que alimentó este rumor, apunta con más probabilidad a que fuera una hija ilegítima del propio Luis XIV con una de sus amantes. Hemos descartado las teorías más famosas, pero la identidad del prisionero sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Los historiadores han propuesto más de 50 candidatos, desde diplomáticos traidores como Ercole Mattioli hasta nobles caídos en desgracia como el duque de Beaufort. Periódicamente, la prensa anuncia con gran fanfarria que por fin se resuelve el misterio, pero la verdad es que, al día de hoy, nadie ha podido presentar pruebas concluyentes. Quizás, sin embargo, la pregunta importante no es quién era, sino por qué su historia sigue siendo tan relevante para nosotros.
Lo que sabemos con certeza es que existió un hombre real, un ser humano de carne y hueso, que fue encarcelado durante 34 años en condiciones de secreto absoluto. Su identidad fue sistemáticamente borrada por el aparato del Estado francés, convirtiéndolo en una silueta sin rostro. El misterio que lo rodea, aunque fascinante, oculta una verdad mucho más profunda y perturbadora. Así, el verdadero legado del prisionero no es el de una aventura de capa y espada, sino el de una advertencia solemne. Su silencio forzado grita más fuerte que cualquier duelo de mosqueteros sobre la capacidad ilimitada del poder absoluto para aniquilar la identidad de una persona, negándole no solo la libertad, sino su propia existencia ante el mundo. La historia de este prisionero sin rostro nos conecta directamente con la larga y ardua lucha por los derechos humanos. Siglos después de su muerte, la Declaración Universal de Derechos Humanos consagraría en su artículo 9 un principio fundamental: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Así que, la próxima vez que escuchéis hablar del hombre de la máscara de hierro, recordad que más allá del mito y la aventura, su historia es un recordatorio perpetuo. Nos recuerda que la justicia, la transparencia y la defensa de los derechos fundamentales son pilares que debemos proteger incansablemente contra cualquier forma de poder absoluto. Porque en el silencio de su celda y tras el velo de su máscara, yace una lección que no podemos permitirnos olvidar.